¿Quieres darme este mientras arreglas el otro? Sigo hablando. Voy a hacer pruebas de sonido. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Todo bien. 4 minutos tarde. Todo bien. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Ya está grabando? Confírmeme que todos ven que está grabando. Está grabando, me están escuchando. Vamos bien. Bien. Hoy tendríamos que dar todos los temas que están en esta filmina. Hay gente acá que nos mutió su... Ahí está. Entonces, el objeto de la clase de hoy es incorporar los temas de mecánica de rocas en el análisis de estabilidad de taludes que hasta ahora venimos haciendo solo para suelos. No hay manera física de hacer todo esto en una sola sesión. Me voy a asegurar que vamos a hacer suficiente para que tengan un trabajo para hacer y tengan una actividad para hacer, pero no creo que tengamos la posibilidad de hacer todo. En todo caso, es muy probable que el último, interacción rajo subterránea, y el anteúltimo, los rajos de Cerro Vanguardia, que son dos ejemplos de aplicación, es muy probable que yo los grabe como videos, digamos, en mi casa y se los envíe, o sea que no sean parte de la clase para que los escuchen cuando quieren, porque son ejemplos, no son clases. Empezamos haciendo un repaso de mecánica de rocas. Este repaso es suficientemente largo como para que sepan qué temas necesitamos saber, suficientemente corto como para que entren 15 o 20 minutos y obviamente a quien no tiene ninguna idea sobre mecánica de rocas no lo va a poder manejar. ¿Me están viendo tomando café? El ángulo de la cámara está viendo, se ve mi panza. ¿Me ven? Ok. Entonces empezamos a trabajar. Vamos a definir un macizo rocoso. Ayer nos regalaron un montón de lapiceras que tenían sensibles. Si me consiguen una, voy a ser feliz. ¿Saben de qué hablo, no? Bien. Un macizo rocoso. Un macizo rocoso es esta... No, no. Un macizo rocoso, vamos de vuelta y tratemos de mantenernos ordenados. Gracias. Un macizo rocoso es el conjunto de dos cosas. Roca intacta y discontinuidades. ¿Qué es roca intacta? Es el agregado mineral consolidado del cual sacas un fragmento, se lo tiras a una persona y lo lastimas. La diferencia con suelo, que cuando se lo tiras a una persona solamente lo ensucias. Eso es lo que nos interesa a nosotros. ¿Y qué son las discontinuidades? Esas fracturas preexistentes que hay en los macizos rocosos y que hacen que el macizo rocoso tenga un comportamiento muy diferente del que tendría lo que llamamos roca intacta, o sea, el mineral, el aglomerado mineral solo. Entonces, aquí, si yo saco un cubito así de material y lo ensayo, tengo una resistencia que capaz que es 2, 3 veces la del hormigón. Pero si saco un cubito así y mido la resistencia con una muestra vertical, capaz que tengo la mitad de la resistencia del hormigón, y si mido con una muestra sacada horizontal, una cuarta parte. Tengo un mouse esta vez, algo que no tenía ayer, a ver si funciona. Fantástico. Y acá, si ustedes sacan una muestra aquí, claro, cuando haces el mouse, pero van a ver mi mano. Si sacan una muestra aquí, puede tener una gran resistencia, pero si ensayan este paquetito acá, va a tener seguramente un comportamiento muy diferente del que tendría. No se ve el mouse. Todo lo que dije, sin el zoom, es que si ustedes ensayaran aquí, donde está ahí un paquetito, se ve un material que va a tener, parece, mucha menor resistencia que si ensayamos eso. Pero la realidad es que son el mismo material, solo que en un caso lo estamos viendo perpendicular a las fracturas y en el otro dentro de las fracturas. ¿Qué estamos diciendo? Vamos a hacer geomecánica computacional de macizos rocosos, no de rocas. No vamos a trabajar sobre el comportamiento de la roca intacta o de material que tenga una alta resistencia por cohesión, una alta cementación. Vamos a hablar de macizos rocosos. Pero el macizo rocoso es la roca intacta y las discontinuidades. Entonces repasemos primero lo que es roca intacta. Roca intacta físicamente es una cosa, no nos interesa eso. Nos interesa a nosotros lo que para nosotros que vamos a hacer modelos numéricos es. Roca intacta es todo lo que hay entre las discontinuidades que vamos a tener en cuenta. Entonces un macizo rocoso puede tener alguna familia de discontinuidad principal,
2 o 3 familias de discontinuidades secundarias y algunos microdefectos. Microdefectos que pueden llegar a ser muy importantes y determinar el comportamiento. Pero estos microdefectos, que probablemente podrían ser, por ejemplo, pequeñas fracturas a esta escala, esos microdefectos van a quedar dentro de roca intacta para los fines de nuestro curso y para los fines de la ingeniería de rocas que hacemos nosotros. Entonces, roca intacta es para nosotros todo el material que hay entre las discontinuidades principales. Entonces, está influenciada la roca intacta por la anisotropía genética, por la alteración, el intemperismo, los microdefectos y el microfracturamiento. O sea, todos los defectos de una escala más chica que la que vamos a identificar con las discontinuidades, todo eso va dentro de roca intacta. Y eso es lo que podemos estudiar en el laboratorio. Entonces podemos sacar muestras que pesen 2, 3, 5, 10 kilos, llevarlos al laboratorio y ensayarlas. Este es un caso de unas muestras de Cerro Vanguardia, donde hay diferentes sectores de una ignimbrita, que es la roca predominante en los rasgos del Cerro Vanguardia, que tienen diferentes propiedades mecánicas. Y entonces lo que están viendo acá es el diagrama sigma 1, sigma 3 de ensayos triaxiales. Son varios ensayos triaxiales que permiten determinar envolventes de resistencia, que son estas líneas curvas que están acá. Envolventes de resistencia de la roca intacta. Para estimar la resistencia a la compresión de la roca intacta, hace falta un testigo, varios testigos. Y estos testigos en principio tendrían que ser cilíndricos, como son los testigos o las probetas de hormigón. Es muy difícil encontrar testigos cilíndricos, hay que tallarlos. Cuando la roca tiene cierto grado de alteración y microdefectos y lo estás tallando, es muy fácil que se rompan. De manera que la industria desarrolló un ensayo que es tecnológico, solamente es indicativo, que es el ensayo de carga puntual, que permite estimar la resistencia a la compresión de un fragmento de roca que tenga cualquier forma, simplemente midiendo la resistencia de ese fragmento de roca cuando uno lo ensaya entre dos conos. Así que tengo un cono de acero, tengo otro cono de acero, pongo acá una roca que tenga una forma más o menos digamos, como un fragmento más o menos redondo, comprimo, se rompe y vamos a definir a la resistencia en carga puntual como la carga que rompe la roca, dividido esencialmente el diámetro cuadrado, diámetro mayor, diámetro menor de la superficie de fractura, y eso correlaciona bastante razonablemente con la resistencia a la compresión simple para la mayoría de de las rocas intactas, porque esto no se aplica cuando a la vista hay una discontinuidad. Hay que hacer algunas correcciones. Este 50 se refiere a 50 milímetros de diámetro. No hace falta más que esto para ahora. Sabemos que como datos de entrada, entonces, vamos a terminar usando parámetros que van a ser medidos, por ejemplo, con este procedimiento. Tengamos en cuenta que cuando hacemos ingeniería de rocas estamos siempre trabajando con pocos datos inferidos, y cuando estamos hablando de ensayos de laboratorio, también datos que están midiendo comportamientos que están afectados por diferentes grados de intemperismo, alteración y microdefectos. O sea, tenemos mucha más incertidumbre en la mecánica de rocas que en la mecánica de suelo. Otro ensayo que es muy empleado es el resistencia a tracción por compresión diametral, el ensayo brasileño que está dibujado en este esquema que está aquí, y que permite hacer una estimación de la resistencia a la tracción. Acuérdense, resistencia a la tracción es cuando en una probeta tiramos en una dirección manteniendo las otras dos tensiones, sigma 2 y sigma 3, iguales a 0. En el ensayo de compresión diametral que se ve acá, nos dice la teoría de elasticidad que si cargamos aquí, se produce un pico de concentración de tensiones acá, y un pico de concentración de tensiones acá, y después se produce otra zona amplia que tiene bajas tensiones pero de tracción, porque la suma de todas estas tensiones horizontales tiene que ser igual a 0, porque acá no hay nada. Como solamente hay dos cargas verticales, la suma de tensiones horizontales tiene que ser igual a 0, entonces la compresión genera un pico de compresión local arriba y abajo y una tracción en el medio, y esta tracción es la que produce la fractura de la probeta. Con este ensayo, es un ensayo fácil de hacer porque solo necesitamos un testigo que no necesita tener los dos extremos bien cortados.
Solo necesita ser cilíndrico y cualquier testigo sacado con un sacacoronas de una perforación es cilíndrico. Bien, el comportamiento de la roca intacta en el ensayo triaxial. Aquí hay una buena diferencia con los suelos. La primera diferencia que hay con los suelos es que antes de la falla, una roca compacta que no sea demasiado porosa tiene un módulo de Young, una rigidez que es independiente del confinamiento. Lo que se ve en ese gráfico es el comportamiento de testigos similares o iguales de una cierta roca a diferentes presiones de confinamiento. Si esto fuera suelo, habríamos visto bajo confinamiento, más alto confinamiento, más alto confinamiento, y hubiéramos visto que la rigidez, esta pendiente en el diagrama sigma epsilon, crece con el confinamiento. Acá tenemos todos los confinamientos y la roca tiene el mismo módulo de Young para diferentes confinamientos. Fantástico, el modelo de Morculón también tiene un módulo de Young que es independiente del confinamiento, así que por ese lado vamos bien. Sí vemos que la carga que produce la rotura crece con el confinamiento, o sí que efectivamente es un material friccional, tiene una resistencia dependiente del confinamiento. Y también vemos que para bajos confinamientos hay un strain softening, hay una caída dramática de la resistencia asociada a la fractura, y la muestra estalló en pedazos, y para altos confinamientos hay un comportamiento más dúctil. La física detrás de todo esto da para un curso completo. Acá solamente tenemos que ver que tenemos un material frágil, cohesivo friccional, cuya componente cohesiva es frágil y se degrada muy rápidamente para bajas deformaciones. Bien, respecto del comportamiento en deformación volumétrica, también tenemos un comportamiento llamativamente uniforme para diferentes grados de confinamiento controlado por el módulo de Poisson, y después muy diferentes grados de reacción y de dilatancia en función del confinamiento. Eso es cuando se van formando las fracturas, esas fracturas dilatan más o dilatan menos en función del nivel medio de tensiones, o sea, del confinamiento. Esto es un viejo gráfico que hace lo mismo, es lo mismo en Pienasky 1972, que otra vez muestra que la rigidez no, pero la resistencia sí depende del confinamiento. Entonces, aquí, eso eran todas rocas intactas. Ahora vamos al macizo rocoso. Y ahora el macizo rocoso es lo que se ve en esa caja de testigos, es la roca con sus discontinuidades. Si quisiéramos hacer un ensayo triaxial de un macizo rocoso, necesitaríamos una máquina triaxial gigante que tenga suficientes discontinuidades adentro como para poder medir el comportamiento del conjunto. Eso no se puede hacer de manera práctica. De manera que cuando hacemos ingeniería de macizos rocosos, lo que hacemos es una determinación en laboratorio de las propiedades de la roca intacta, una determinación en terreno de las propiedades de las discontinuidades y algunos pases de magia para poder estimar groseramente algunos parámetros de comportamiento del conjunto, y esos pases de magia son empíricos, tienen muy poco sustento teórico detrás y condicionan la precisión alcanzable con la modelización numérica. La precisión que la modelización numérica puede hacer es mucho menor en los problemas de mecánica de rocas que de mecánica de suelos. Dentro de la misma roca intacta, ¿los parámetros sí tienden a ser más o menos homogéneos entre sí o puede variar mucho si agarras un testigo y otro testigo? No, dentro de una cierta, de lo que podríamos llamar una unidad geotécnica, la roca intacta que tiene dispersión, y te voy a mostrar algunos resultados, es muchísimo menor que la que estamos hablando a escala de macizos rocosos. O sea, sí se pueden determinar estadísticamente parámetros de resistencia de la roca intacta, con una precisión que no es irrazonablemente diferente que la que tienen los suelos en la roca intacta. Lo que pasa es que la roca intacta no tiene ninguna influencia casi en el comportamiento de los macizos rocosos, porque vos tenés como un jarrón y un jarrón rajado. Entonces, la propiedad de la cerámica no tiene ninguna influencia comparada con las propiedades de las fracturas cuando querés llenar a tu jarrón con agua. Por eso, todos los sistemas de clasificación de macizos rocosos prestan una pequeña atención a las propiedades de la roca intacta y están controlados por la cantidad, orientación, frecuencia
de las fracturas y la calidad de la roca en la superficie de la fractura. Cuando una roca se fractura, naturalmente, y se abre, por ahí dentro pasa agua con sales, y esa agua con sales altera la pared de la roca, de manera que después la resistencia y la fricción de la discontinuidad está controlada por la roca alterada porque pasó agua, que no es lo mismo que la roca fresca que está más adentro. De manera que todos los sistemas de clasificación de macizos rocosos como estos que estamos viendo acá, están basados en las propiedades de la roca intacta un poquitito y mucho más en las propiedades de las discontinuidades. Ejemplo, RQD, es hago acordar, RQD, sacamos un testigo largo y hacemos la suma de los fragmentos que tienen más de 10 centímetros sobre la longitud total del testigo. Entonces, 40 más 30 sobre 100. Este RQD es 70%. Fíjense que el primer número que usamos para caracterizar un macizo rocoso no te pregunta ni qué tipo de roca es ni cuál es su resistencia. Solamente cuenta cantidad de fracturas de una manera indirecta. Este otro, el índice de calidad Q de Barton, fue originalmente desarrollado para túneles en rocas de altísima competencia. Estamos hablando del escudo escandinavo. Y esto es el producto de 3 cocientes, en donde el primero habla de la cantidad de discontinuidades. RQD sobre J sub n, donde J sub n vale 1, 4, 9 en función de cuántas discontinuidades, cuántas familias de discontinuidades hay. Entonces es cantidad de discontinuidades. Estado de las discontinuidades. El estado de las discontinuidades está marcado por la rugosidad, J sub R, y la alteración de las paredes de las discontinuidades. Y por último, estado de tensiones, donde arriba lo que hay es el efecto del agua y abajo un SRF, Stress Reduction Factor, que es donde podría entrar de una manera más o menos indirecta la resistencia a compresión simple. Apenas indirectamente ahí la resistencia a compresión simple. O sea que Q está controlado por las discontinuidades y no por el comportamiento de la roca intacta. Hay una pregunta. Andrés Puerta pregunta, si por roca intacta estamos hablando de una roca sin ningún tipo de meteorización. Por roca intacta estamos hablando de una roca que puede tener microdefectos, meteorización, alteración, intemperismo o cualquier otra cosa en una escala más pequeña de lo que vamos a modelizar como fracturas a la escala del macizo rocoso. Por ejemplo, si esa meteorización sale en el testigo, entonces esa roca parcialmente meteorizada es todavía roca intacta. Nosotros vamos a ir de roca intacta a macizo rocoso a través de los sistemas de clasificación de suelos. Entonces, de rocas. Entonces, por ejemplo, para la pregunta, si la meteorización no afecta RQD, ni JN, ni JR, ni JA, ni ninguno de todos estos, entonces no hay otra manera de verla que en las propiedades de la roca intacta. Para la meteorización acá entraría en SRF, es un cociente entre la tensión y la resistencia, y esta resistencia estaría reducida por la meteorización, pero esa es la resistencia de la roca intacta. Entonces entiendan, no estamos haciendo física, estamos pasando parte de la transición de roca intacta a macizo rocoso. Desde el punto de vista físico, roca intacta es todas las fracturas que dan fuera. Y para lo que vamos a hablar nosotros aquí, eso es así, pero todos los defectos de pequeña escala que no pueden ser incorporados con las técnicas de clasificación de macizos rocosos tienen que ir a roca intacta porque no hay otro lugar donde ponerlo. RMR de Vienaski en 1976, la resistencia de 0 a 100, la resistencia con presión simple pesa 15%, las discontinuidades pesan todo lo demás. En el Geological Strength Index, el GSI de GEC, tenemos que la cosa va de 0 a 100 también, y esto está controlado por la cantidad de fracturas y el estado de la roca en las paredes de la fractura fundamentalmente. O sea, no está interesado en
la resistencia de la roca intacta como está en la resistencia de las paredes de las fracturas. Compréndanme, son 28 filminas para hacer todo el repaso de mecánica de rocas, así que estoy saltando puntitas de pie por los aspectos principales que después vamos a usar. Esto no es un curso de mecánica de rocas, ¿no? Vamos a recordar cómo vamos a medir estas propiedades, por ejemplo, RQD. Una manera de medir RQD es con scanlines o con perforaciones. Entonces hacemos una perforación, por ejemplo, una perforación vertical como esta que está azul acá, y la perforación mide 3-4 metros de largo y vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, quizás discontinuidades en esta longitud, pero en principio no sabemos qué orientación tienen las discontinuidades. Si hubiéramos hecho la perforación inclinada hubiera dado un número diferente. Así que con técnicas como en una perforación contar el número de fracturas o en una línea de muestreo, entonces tengo una pared expuesta de mi macizo rocoso, trazo una línea y cuento ahí las discontinuidades, o tengo una pared de un macizo rocoso, trazo una ventana y cuento en 2D la frecuencia y orientación, en ese caso de las discontinuidades, y con esas mediciones estimamos los parámetros de clasificación de macizo rocoso como RQD, RMR, Q o G6. Repito, estamos yendo de la roca intacta al macizo rocoso usando estos sistemas de clasificación que son claramente cualitativos y empíricos. Entonces, el problema de la escala. Las estructuras, o sea, las fracturas del macizo rocoso, introducen anisotropía, que vamos a tratar de no usar, parece, pero es importante saber que está ahí, y problemas de escala para poder determinar la resistencia de los macizos rocosos. Entonces, si tenemos que hacer un túnel chiquitito así, en ese macizo rocoso, las propiedades que tenemos que usar en nuestros modelos van a ser diferentes que si tenemos que hacer un túnel así. Es la misma roca, pero el tamaño del túnel me obliga a elegir diferentes propiedades. Hay un dibujo de Heck 2006, que nos indica el problema de escala y hasta qué punto podemos usar los métodos de la mecánica del continuo, como por ejemplo el método de elementos finitos, para problemas de macizo rocoso. Si este hatch quiere representar las fracturas en el macizo rocoso y el circulito más pequeñito es el tamaño del problema que queremos ver, por ejemplo, la resistencia de un perno en la pared del túnel, eso no lo podemos hacer con elementos finitos, porque ahí estamos básicamente dentro de la roca intacta exclusivamente. Si el problema pasa a ser de este tamaño, en ese tamaño tenemos suficientes discontinuidades como para que el comportamiento real del macizo rocoso se parezca razonablemente al comportamiento aproximado que vamos a estimar, fíjense que no digo calcular ni diseñar, que vamos a estimar usando métodos de mecánica del continuo. Lo mismo aplica para el ejemplo de taludes. Entonces, empecemos de arriba para adentro, de la gran escala. Si estamos viendo un problema de estabilidad de taludes de esta escala, aquí los movimientos de masa han incluido tanto volumen de roca que evidentemente el comportamiento y la forma de falla tiene mucho parecido con lo que hubiera tenido un suelo en las mismas condiciones. ¿Qué pasó acá? Que la escala es tan grande que en vez de haber 2, 3, 5 discontinuidades, hay cientos. Y entonces hay suficientes discontinuidades como para que se forme una superficie de deslizamiento que falla de esta manera. Eso se parece mucho al suelo, en esa escala. Pero en esta escala, aquí hay un humano. En esta escala, lo que controla que se haya caído esta cuña, que está acá dibujada, lo que controla que se haya caído esa cuña es la posición y orientación de esos dos planos. Aquí hay otro plano, acá atrás hay 1, hay 2, hay 3, que no se cayeron. Porque por cómo cortamos este cerro. Si hubiéramos cortado en otro ángulo, esta cuña se hubiera quedado ahí y otra se hubiera caído. Esto no lo podemos modelizar con elementos finitos de medio continuo, isótropo homogéneo, ni anisótropo,
ni no homogéneo. Estamos perdidos. Esto no es mecánica de continuo. Estamos perdidos ahí. Bien, cuando tenemos esta escala y queremos ver este problema, podemos usar una sopa, porque básicamente es lo que es, una sopa en la que la roca intacta son los fideos, las discontinuidades son el caldo, y esta sopa se llama Hecky-Brown. Es sopa, ¿eh? Entiendan que es sopa, no crean que es sushi. Estamos haciendo mecánica del continuo en un medio que no es continuo, pero que a esta escala tiene un comportamiento que razonablemente podemos asimilar para fines ingenieriles y no científicos al de un medio continuo. Entonces, este es el criterio de Hecky-Brown. ¿Qué hizo Heck? No me acuerdo en qué mina estaba, tenía 20, 25 resultados de algún de los ensayos triaxiales de una probeta, y él había hecho su propia tesis de doctorado trabajando en la teoría de Griffith y el comportamiento frágil de vidrios a tracción, pero se acordaba de algunas cosas de la mecánica de fractura, y entonces escribió de apuro y con 20 muestras esta fórmula y fue la primera. Y entonces él terminó encontrando una expresión entre sigma 1 y sigma 3 que da una especie de, no da una especie, da una parábola que es una curva en lugar de un morculón recto. Eso fue en el año 68, una cosa por el estilo, que terminó su tesis. Esta fórmula no sé si es 70 y algo. Más adelante la fue complicando un poco, porque claro, es una fórmula puramente empírica, de manera que lo que están viendo ahí, que voy a hablar con bastante detalle, tengo toda una presentación sobre Hecky-Brown, es simplemente una fórmula empírica que pasa por arriba de algunos, más o menos por arriba de algunos puntos en una roca que estaba ensayando este hombre alguna vez. Resulta ser bastante buena para fines prácticos, pero otra vez, con este nacimiento no podemos esperar ninguna justificación teórica. Entonces, cuando desarrollamos complejas elucubraciones para explicar que MI depende del tamaño de granos, no puede, porque simplemente eso es un parámetro de ajuste. ¿Volví? Volví. Bueno, dice calidad de red deficiente. ¿Me oyen bien? Bien. Entonces, el criterio de Heck y Brown para macizos rocosos en función de GCI y D. ¿Qué era GCI? Era ese número que estaba entre 0 y 100 en este gráfico, en función de la cantidad de fracturas y del estado de la superficie de las discontinuidades de las fracturas en el macizo rocoso. La fórmula de Heck y Brown, que empezaba siendo M, S y esta A valía un medio, fue evolucionando y ahora esta MB es función de M, que es un parámetro que vamos a explicar después, que es la resistencia que depende de la roca intacta, y este GCI, que lo vamos a elegir por acá, 60, 50 o 55, ahí va un 55, menos 100 sobre 28 menos 14, y D es algo que va entre 0 y 1 en función de cómo hemos torturado al macizo con nuestros explosivos. Bien, entonces, con estos parámetros, o sea, tocando en esta plantilla y estimando cuánto lo hemos torturado al macizo, terminamos sacando un número que lo metemos acá, y yo diría que eso diría que sigma 1 es más o menos igual a sigma 3 más menos por todo lo que está acá, más menos, digamos, 50%. O sea, esto es una fórmula empírica para una correlación empírica, no es una función de fluencia como es Morkulov. Resistencia del macizo versus la resistencia de la roca intacta. Entonces, la resistencia del macizo es, si yo pudiera hacer un triaxial gigante y medir la resistencia a compresión simple de todo un macizo, y la dividiera por la resistencia a compresión simple de la roca intacta, en función de la cantidad de discontinuidades, yo podría estimar una relación. Entonces, Heck se le ocurrió estimar una relación, a Bienaski otra, y acá tenemos todas estas curvas, que están viendo acá, todas estas curvas, voy a tratar de soplarla por fuera, son diferentes fórmulas que se le ocurrió a diferentes personas. Todos parecen creer que cuando GCI tiende a 0,
la resistencia del macizo tiende a 0, sin una prueba contundente en esa dirección. Y todos parecen creer que cuando GCI tiende a 100, la resistencia del macizo tiende a la resistencia de la roca intacta. Y sin embargo, 100 solamente significa que las discontinuidades están muy buenas, pero quizás están mal orientadas, pero están muy buenas, y que la roca tiene muy pocas discontinuidades, pero no significa que no tiene ninguna. Bien, pero otra cosa más grande me llama la atención y me gustaría que le llame la atención a ustedes, que es, necesito el láser, traten de encontrar cualquier punto por arriba de este horizontal, donde los puntos son las mediciones que están detrás de este gráfico. Las líneas son inventos de la gente. Los puntos son las mediciones. Entonces, uno podría decir, con menor error, que la resistencia del macizo es igual a 0,25 la resistencia de la roca intacta. La línea horizontal tiene menos dispersión que las fórmulas exponenciales que se ven ahí. Ustedes dirán, eso es muy bestial, tenés razón. Bueno, esta. Entonces, la resistencia del macizo, y no hay nada atrás de esta fórmula exponencial, excepto que Serafín y Pereira, los primeros la pusieron. Y todo lo demás se quedaron, toquetearon, que cambiaron exponente, pues todos se quedaron con la fórmula exponencial, asumiendo que tiene que ser que con un GCI igual a 0, tiene que tener resistencia 0, y no puede ser, ¿no? Algo va a tener, porque solo no es agua, es algo un poco más resistente que el agua, aunque tenga un GCI muy bajo. Y que con GCI igual 7 tiene la misma resistencia que la roca intacta. Son hipótesis que no andan muy bien. Ahora, sin embargo, miren esto. Esto es la rigidez del macizo, directamente en gigapascales, y no está dividida por la rigidez de la roca intacta. Y ahora resulta que mediciones de diferentes fuentes nos dan una relación entre RMR, que iba de 0 a 100 en función de la cantidad de discontinuidades y de su calidad, y no incluía prácticamente la resistencia de la roca intacta. Ese RMR correlaciona así de apretado con algo que está en gigapascales. Fíjense que no está dimensionalizado por el tipo de roca. ¿Esto es caliza, es andesita o es balasto? Balasto, basalto. O es basalto. Cualquiera, da igual. Porque esto solamente nos pregunta RMR y nos contesta el módulo de deformación. Claramente, el usar esto como base científica para hacer geomecánica computacional es muy complicado. Convierte al todo el procedimiento en muy aproximado. Sin embargo, es muy utilizado. Es muy utilizado porque es lo mejor que tenemos. Pero eso no significa que sea bueno. Es solo lo mejor que tenemos. Hagamos una discusión. Tenemos que la estimación de la resistencia de los macizos rocosos al final se hacen combinando ensayos de laboratorio y métodos de clasificación de macizos rocosos, principalmente el GCI. Así que macizos rocosos distintos que tengan el mismo GCI van a tener la misma resistencia. Así que tomamos aquí y esos dos puntos, una es una roca que está desintegrada, pero las superficies de las discontinuidades tienen muy poca alteración, y otra es otra roca que tiene muy pocas fracturas, pero de muy poca calidad. Las dos van a dar el mismo SAFE. Y eso no es razonable. No es razonable que la cohesión de algo que tiene esta pinta, pero con los fragmentos sanos, sea igual que algo que tenga esta pinta con los fragmentos alterados. Entonces, pensémoslo así. Imaginemos que vamos al terreno, somos gente seria, y medimos todo este conjunto de cosas. 3, 4 geólogos, 3, 4 ingenieros, vamos al terreno y medimos el tipo de matriz, cuántas familias de discontinuidades, cuánto es el RQD, miramos discontinuidad por discontinuidad y medimos el ángulo de fricción de cada discontinuidad, miramos la rugosidad, por ejemplo, una discontinuidad puede ser ondulada o plana, puede ser ondulada y lisa o ondulada y rugosa. Son todas cosas muy diferentes. Entonces, miramos todo eso. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahora? Tomamos todo esto y lo metemos en un embudo y lo convertimos en un único GCI. Y ahora tomamos ese GCI del lado de abajo de este reloj de arena y lo volvemos a abrir, y con el mismo GCI nos empezamos a inventar valores de resistencia, rigidez, ángulo de dilatancia y todos estos datos. Cuando es probable que el comportamiento, si va a ser dilatante o no dilatante, dependa mucho más de la cantidad de familias, por ejemplo, que de, no sé,
las características físicas de la discontinuidad sobre el tipo de matriz, o quizás dependa mucho más de que la discontinuidad tenga relleno que del RQD. Entonces, tenemos típicamente 8 o 10 fuentes de información y necesitamos típicamente 6 u 8 parámetros. No es razonable tomar 10 fuentes de información, llevarlas a un número y de este número sacar 8 de vuelta. Este Big Bang que hacemos con los datos no es razonable. Así que cada empresa, cada grupo que trabaja en estas cosas tiene sus maneras, sus técnicas, pero no están universalizadas, o sea, no tenemos todos lo mismo, para estimar las diferentes propiedades de los macizos rocosos en función de los datos que efectivamente tenemos y no necesariamente de GCI únicamente. Bien, cuando vamos a terreno vamos a hacer modelos geológicos en los cuales lo que vemos es la geología. Aquí nos interesa tipo de roca, alteración y intemperismo. Nos vamos, viene otro, los geólogos estructurales y hacen el modelo estructural, que lo que van a determinar esencialmente es las familias principales de discontinuidad, de las fallas regionales, las discontinuidades que controlan el comportamiento y que dan los bordes a las diferentes unidades geotécnicas. Esto que ven acá es un caso real. Estamos ahí hablando, fíjense, esto es menos 85, 0 y 85 metros, de manera que estos son 150 metros. Que es más o menos lo que podría ser un rajo minero puesto ahí, por ejemplo. Bien. Y la tercera cosa que necesitamos nosotros, que es lo que hacemos geomecánica computacional, es dónde está el agua, qué presión de agua tiene. Eso llevado a la escala de los problemas de mecánica de rocas son los modelos hidrogeológicos, que nos indican de alguna manera, ya a escala regional, cuáles son la permeabilidad primaria, o sea, de los poros de la matriz rocosa, y secundaria, o sea, el flujo de agua a través de las discontinuidades, cuál es la porosidad y capacidad de almacenamiento, cuáles son las direcciones de flujos subterráneos y la distribución de presiones de poros en el macizo rocoso. O sea, lo que para nosotros es napa freática, en mecánica de rocas es modelo hidrogeológico. En resumen, el salto de la mecánica de suelos a la mecánica de rocas dentro de la óptica de la geomecánica computacional introduce el problema de la escala. Los ensayos de laboratorio dan una partecita de la respuesta. La clasificación de macizos rocosos nos permiten escalar observaciones de terreno y ensayos de laboratorio para estimar parámetros a escala de macizo rocoso que terminan ajustándose y calibrando. Por eso tenemos diferentes ediciones del modelo de Hecky-Brown o del modelo de Bienaski, porque cada vez que falla algo así, entonces tenemos un buen ensayo. Es un buen ensayo a escala ese. Entonces tenemos la geometría, podemos medir las propiedades. Después que algo falla así, se hacen cientos de perforaciones, cientos de triaxiales. Se mide todo lo que se puede para ver qué hubiera dado si lo hubiéramos calculado antes que falle, y se terminan ajustando y se terminan mejorando de a poco las groseras y empíricas correlaciones que hay entre las observaciones cualitativas de las propiedades de las discontinuidades y la estimación de los parámetros resistentes del modelo de Hecky-Brown. Y ese es el estado de la industria, o sea, es así como estamos trabajando hoy en la ingeniería de rocas. Bueno, ahora vamos a hablar del modelo de Hecky-Brown. Así que ahora, esos son los problemas, esta es la herramienta. El modelo de Hecky-Brown. El criterio de Hecky-Brown es un criterio de fluencia al corte, o sea que asume que el único modo de falla del material es por corte, expresado en tensiones principales con esa función que está ahí. Sigma 1 es menos sigma C y resistencia a la compresión de la roca intacta. Por S menos M, dos parámetros, tensión de confinamiento, otra vez resistencia a la compresión de la roca intacta. Entonces, los parámetros son todos estos que están acá, y genera una superficie de fluencia que tiene la pinta de Moore-Coulomb, pero con generatriz curva. Vamos a convertirlo en el modelo de Moore-Coulomb. Criterio de Moore-Coulomb, eso es lo que hizo, Hecky-Brown. Criterio de Hecky-Brown es lo que hizo Heck. Modelo de Hecky-Brown, él no tiene la culpa. ¿Verdad? Somos nosotros. Tomamos esta fórmula y la convertimos en una
función de fluencia y la metemos dentro de un programa de computadora. Y ahora, a esa fórmula que ya hice 25 o 30 minutos de explicación de cómo llegó a ella el bueno de Heck, a esa fórmula le pusimos la cinemática de la elastoplasticidad, la relación tensión-deformación de elasticidad lineal, la función de fluencia es ahora el criterio de Heck y Brown en reemplazo del de Mohr-Coulomb, y regla de flujo, le vas a preguntar a Heck y el tipo te mira y te dice, no te puedo inventar eso no sé. Así que como no tenemos una escrita, Heck y Brown no pensaron en regla de flujo, cada programa tiene una. Y son diferentes. Son diferentes las reglas de flujo de FLAC, Abacus, Plaxis, RS2, o sea, Phase2. Son todas diferentes. Y cada regla de flujo tiende a querer hacer lo mismo. Que aquí salga horizontal para atrás, o sea, tenga 90 grados. Mala cosa. Porque tirar ahí para atrás a 90 grados es pedirle a una función de fluencia al corte que represente un modo de falla atracción. Mala cosa. Bueno, pero está. Después, todas quieren que en el ensayo con presión simple, este es el círculo de Mohr que estoy pintando colorado sobre colorado, ese es el círculo de Mohr del ensayo con presión simple. Sigma 3 igual a 0, sigma 1 la falla es la resistencia con presión simple. En ese momento se puede medir, de alguna manera, el cambio de volumen de la probeta en los breves instantes que está estallando, ¿verdad? Bueno, tenemos ahí una medición del ángulo de dilatancia en el ensayo de corte simple. Ese es el único que se puede medir. Y después, haciendo ensayos triaxiales a cada vez mayor presión, se puede determinar que hay una presión en la cual, si hacemos un ensayo triaxial a esa presión de la roca falla sin aumentar su volumen. Así que vamos a decir que esa es la presión que colapsa el mecanismo de dilatancia. Tienen que creerlo, ¿eh? Y tienen que aplicarlo a una función que no incluye plasticidad por compresión. Es un Mohr-Coulomb curvado en el cual queremos ponerle física a la, o por lo menos simulaciones, a la función regla de flujo para que simule el comportamiento en tracción triaxial. Eso no lo van a ensayar nunca. Y el comportamiento a altas presiones, pero sin considerar plasticidad por compresión. Bien, eso es lo que tenemos. Así que, ¿qué hizo FLAC? FLAC lo que hizo fue, en la zona de tracción, miren acá, no es lo que dice, pero es lo que hizo, ¿eh? Entonces lo que hizo es cambiar a Heck y Brown por Mohr-Coulomb con un tension cutoff. O sea que, voy a hacer un zoom ahí, solamente para que lo vean. Ven, cuando estoy en zoom no puedo dibujar, pero lo que se ve ahí es que la línea negra que venía curva, después sigue punteada y es reemplazada por dos tramos rectos. Esos dos tramos rectos son este, que es Mohr-Coulomb, o sea, si la siguiéramos prolongando, esta sería la recta de Mohr-Coulomb que pasa por ahí, y este vertical, que es el tension cutoff. Y entonces, ahí tenemos recortada la función de fluencia de Heck y Brown para la zona de tracción. ¿Qué más hicieron? Declararon que en esta zona venía curva track, en esta zona la dirección de dilatancia es simplemente radial desde el cero. Esto sí que es tomarse amplias libertades con la física. Radial directamente, y esto está en tau sigma, imagínense esto dibujado en sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Claro, es fácil que converja, ¿no? Pero llega a donde le parece conveniente. Y ahí tenemos la definición de dilatancia de regla de flujo en el modelo FLAC. Y después, para alta presión, cero deformación volumétrica. Así que la fórmula que tienen es esta. En el rango azul, y con un valor gamma S, y el gamma S depende de un montón de cosas, despejado para que vaya siendo desde el gamma de compresión simple hasta el gamma que significa una flecha vertical, con un parámetro que está puesto acá adentro y que es este, y depende de los parámetros de Heck y Brown y de la tensión de confinamiento. Un truco. Un truco. No confundan esto con ciencia.
Bueno, Plaxis. Igual, es otro truco. Pero ya que estamos haciendo otro truco, hacemos un truco que es un poco, parece un poquito más elegante, o por lo menos más cachafaz, es menos evidente. Y entonces se define, en vez de sigma, que es lo que todos usaríamos para definir una función de fluencia, se define una cosa que es una especie de tensión transformada. Noten que esa cosa es adimensional. Y ahora se usa el criterio de Mohr-Coulomb, pero en vez de ponerlo con tensiones comunes y corrientes, que serían en kilopascales, viene a ser un Mohr-Coulomb adimensional el que tenemos acá, porque sigma 1 y sigma 3 son adimensionales. Así que este es el truco que está implementado en Plaxis. Y tenemos aquí también dilatancia en función del confinamiento, pero ahora es bastante diferente. Ahora, el ángulo de dilatancia 90 grados, voy para atrás, que nos significa esto. El ángulo de dilatancia de 90 grados está asociado a el punto del criterio de Heck-Brown que tiene la resistencia a la tracción. Para sigma 3 igual 0, tenemos la dilatancia, que es el dato de entrada que te pide Plaxis. Voy para atrás. Recuerden que sigma 3 igual 0 es que este punto es 0, pero sigma c es este, o sea que está hablando de esta dilatancia. Esa es la dilatancia para sigma 3 igual 0. Bien, y te pregunta cuál es la tensión máxima en la que querés considerar dilatancia, y en el medio interpola linealmente y chao. Mejor, peor, lo dirá el tiempo. A medida que se vayan cayendo los cerros, iremos calibrando y veremos cuál es mejor. Hagamos algunas críticas académicas al criterio de Heck-Brown. Primero, es un mismo criterio para falla al corte y atracción, mala cosa. En principio, eso es mala cosa. Después, genera un plano de ruptura que es oblicuo en el ensayo de tracción simple, que es indetectable en la práctica, y yo lo mostré, lo expliqué más o menos ayer. En esta zona, el círculo toca primero acá, antes que tocar abajo. De manera que numéricamente rompe así una muestra en tracción simple. O sea, no rompe con un plano normal a sigma de tracción. Y además, por el hecho de estar formulado en función de sigma 3, tiene una fuerte curvatura cerca del vértice de la copa. Entonces, cuando hubiéramos esperado que el criterio de Heck-Brown fuera líneas rectas en los planos, si yo corto así, hubiera esperado que nos genere las líneas rectas de Mohr-Coulomb, no es lo que hace, porque la cosa está, estoy distorsionando, está escrita de manera tal que la recta queda así, y obviamente no te sale una superficie arreglada si las rectas no están normales al eje de rotación. Bueno, es lo que académicamente se le puede criticar al criterio de Heck-Brown, además de que no tiene sentido físico. El propio Heck resolvió parcialmente este problema y complementó el asunto con falla por tracción simple. Lean el artículo. Nada de lo que pasa en el modelo de Heck-Brown se le puede echar culpa a Heck. Él viene avisando en cada uno de sus artículos cuál es el origen, para qué lo hizo, y entonces muestra aquí, en este gráfico que lo tomé de Heck, un artículo de 2014, muestra los resultados de ensayos que hizo Fairhurst en 1964, antes, ¿no? Heck era estudiante de doctorado para ese entonces. Y lo que ven acá son resultados de algunos ensayos, entonces lo que propone Heck es, no usen esto. Lo propuso en 2014, no en 1978. Después de que vio que todo el mundo usaba esto y los tendía alegremente, incluido Plaxis y RC2. Entonces dice, pongan un Tensho Cutoff. Este Tensho Cutoff, propuesto por Heck, debería ser obligatorio. No podemos no usarlo en el criterio de Heck-Brown, porque el criterio de Heck-Brown es poner una parábola suave sobre resultados de triaxiales a compresión. Tomar eso y extenderlo en la zona de tracción y estar jugueteando en la zona del cero es simplemente un error conceptual. Y además, cuando le ponemos un Tensho Cutoff, sí logramos el resultado deseable de que el círculo que genera la falla toca a la superficie en el punto
de tensión igual 0, o sea que en el ensayo de tracción simple, la muestra rompe con una forma, con un plano que es perpendicular a la tensión de tracción. Ayer les mostramos una implementación del ángulo de fricción interna dependiente de la presión. Si usamos esa implementación, entonces sale el criterio de Heck-Brown como Mohr-Coulomb con phi de P. De manera que muchas de las cosas que acabo de criticar se diluyen solitas. Por ejemplo, voy para atrás. Esta curvatura se diluye solita y cuando corto para presión constante, dejo de tener esto que no quiero y paso a tener esto que sí quiero. Haciendo a Heck-Brown como Mohr-Coulomb con phi de P. Entonces, el truco es tomar el mismo vértice que tenía que dar Heck-Brown y que es función de sus parámetros. El vértice, el cono, toca al eje presión de la presión en sigma c por s sobre m. Y tomar la misma curva de resistencia intrínseca que nos dice Heck-Brown, pero solo en compresión triaxial. Sabemos que en extensión triaxial o en cualquier otra dirección va a dar distinto, porque estamos, voy para atrás, estamos reemplazando estas curvas por rectas. Y lo que estamos diciendo es, usemos la calibración que usó Heck para inventar su criterio, que es la de compresión triaxial, y tracemos recta desde ahí. Porque esta curvatura no es un desarrollo teórico de nadie, es un error de que nadie se dio cuenta a tiempo y quedó implementado, ¿no? No es nada más que eso. Entonces, lo que proponemos entonces es partir del vértice, calibrar para compresión triaxial y desarrollar entonces una función del seno de phi, que es función de los parámetros de Heck y Brown, y que nos reproducen limpita la forma del criterio de Heck-Brown, del modelo de Heck-Brown, exacto para el vértice de compresión triaxial y muy parecido para las otras direcciones, con la ventaja de que si cortamos por un plano de presión constante, nos sale un hexágono de líneas rectas. Entonces, el modelo de Heck-Brown como Mohr-Coulomb con phi de P tiene esta estructura en la que, otra vez, tenemos que elegir una regla de flujo. Pero ahora todo sale un poco mejor, porque la regla de flujo la podemos adoptar exactamente con el mismo razonamiento que Fermi-Debos. No tenemos que inventar nada. No tenemos que desarrollar cosas complicadas. Podemos mantener que para una presión mayor que una cierta presión máxima no hay dilatancia, pero ya no para un sigma 3, para una presión. Podemos decir, podemos decir que en la zona en la que va a haber dilatancia, usamos una función, esa función está tomada de Bolton, usamos una función para dilatancia que es solo una diferencia entre el ángulo de fricción máxima y el ángulo de fricción para el cual se suprime la dilatancia, y estamos reproduciendo toda la mecánica de suelos en la fórmula de Heck y Brown, solo que nos da el mismo resultado que tendría que haberle dado a Heck y Brown. No me quedó claro cuál es el beneficio de que la superficie sea plana y no curva. ¿Se escuchó la pregunta? Que cuando vos estás, voy a hacer acá plano y acá curva, ¿ok? Estoy en estado convergido, salgo, tengo que volver. Recta, perpendicular al plano y llegué. Estoy en estado convergido, salgo, tengo que volver, no tengo conocido el plano, pruebo acá, no da perpendicular, itero, me paso para aquí, me paso para allá, en una zona que tiene fuertísima curvatura en la dirección esta y también en esta dirección. O sea, tenés que, cuando en el algoritmo de retorno te vas y volvés, tenés que estar volviendo a una superficie muy convexa en esa zona y que te va a generar iteraciones, sufrimiento, parte y dolor. El problema no es que sea curva, sino que no sabes la normal esa curva. Podés desarrollarla, podés hacer la matemática para que funcione, pero no hay física detrás. Heck inventó un criterio mirando triaxiales y dijo, tira una línea parábola por arriba de estos puntos que va a andar bien. Y alguien, en vez de convertir eso en una fórmula bien hecha, en función de presiones y tensiones deviatóricas, lo dejó en función de sigma 3. Y generó esta cosa distorsionada, o sea, le quedó abollada, le quedó abollado
la función de fluencia torpemente, digamos. Y lo que hicimos nosotros acá es simplemente arreglar eso, ¿no? Mandamos al chapista la función de influencia, indistinguible desde el punto de vista de los resultados, pero van a ver la diferencia numérica. Entonces, esto es el modelo de Hecke-Brown con Mohr-Coulomb como phi de P. Entonces ahora, por lo menos, tenemos una buena esperanza de poder usar la misma formulación de Mohr-Coulomb, solamente cambiamos dos renglones en el código. Lo digo más fácil de lo que lo hago, pero es relativamente menor. ¿Cuáles son las ventajas y limitaciones del modelo de Hecke-Brown? Ventajas: tiene una superficie curva que es mejor que Mohr-Coulomb para macizos rocosos. Lo sabemos, experimentalmente es mejor. Tiene una amplia aceptación por parte de la industria, entonces para problemas de gran escala como grandes rasgos mineros, está aceptado hacer muestras de laboratorio y determinar las propiedades de la roca intacta, ir a terreno y hacer mediciones y evaluaciones en terreno de las propiedades de las discontinuidades, hacer sopa, y esa sopa se llama Hecke-Brown, y con ello se diseñan taludes que se construyen y en general andan bien. Las compañías de seguro aseguran a los taludes así diseñados, y si un talud así diseñado se cae, la compañía de seguro paga. O sea, la industria funciona. Mientras vamos desarrollando algo mejor, eso funciona. Tiene un proceso de calibración que está bien establecido, no está suficientemente bien comprendido por la industria las incertidumbres que tiene. Pero vamos a jugar con ese tema para ver nosotros qué incertidumbres tiene, pero en principio está bien establecido el proceso de calibración. Como limitaciones, no tiene un fundamento físico. Predice plasticidad isotrópica, que es poco realista para macizos rocosos. La calibración con GCI hace que todos en esta sala lleguen al mismo resultado, lo que va a dar una falsa sensación de robustez, solamente porque para calibrar pasamos por el embudo de 1000 datos cualitativos en un único número en 20 datos cuantitativos, ¿no? Ese embudo es el que da falsa sensación de robustez. No hay un criterio para reducción de parámetros resistentes creíbles, eso lo vamos a discutir en la siguiente presentación. Y las reglas de flujo son discontinuas, o sea, tienen saltos, y además son todas diferentes de los diferentes programas. ¿Cuáles son los parámetros de Hecke-Brown para roca intacta? Sigma CI, MI, S y A. Vamos a pensar en ellos. ¿Qué es sigma CI? Es la resistencia a la compresión simple de la roca intacta. Así que, si es roca intacta, en el criterio de Hecke-Brown, reemplazamos donde tengamos que reemplazar, y donde va sigma 3 ponemos un 0, porque estamos en compresión simple. En el momento de la rotura, sigma 1 es sigma CI, lo ponemos donde toque, y como acá sigma 3 es 0, sabemos que en roca intacta, como sigma es igual a sigma CI, o sea, si se rompió, hemos medido la resistencia a la compresión simple, si es roca intacta, es S igual 1. ¿Está? S igual 1 significa roca intacta. Ah, ok, S probablemente mida cómo está de rota la roca. Sí, efectivamente, esa es la idea. Después hacemos el ensayo de tracción triaxial. Hay que hacerlo, ¿eh? Ya, si consiguen la máquina, me la mandan por Mercado Libre. Tengo que tirar a tracción con el mismo valor en todas direcciones. Acuérdense, si encuentro la máquina de Mercado Libre, me mandan una. Y ahí mido C sub P, que es el estado triaxial de tracción. Bien. Y entonces despejo, y ahora tengo tracción de rotura menos sigma CI, ya sé que es un 1, menos M, Resulta que entonces que M, el segundo parámetro de Hecke-Brown, es la resistencia a la compresión simple dividido por la resistencia a la tracción triaxial. Seguramente no sabía eso así Heck cuando lo hizo, pero estaba muy cerca, porque había trabajado con fractomecánica de vidrios. Así inventó el M. En su tesis es un punto sobre el otro, porque estaba basada en la teoría de Griffith para problemas de propagación de fracturas en materiales frágiles. Así que ahora tenemos un valor de M, sigma CI sobre C sub P. En los libros, lo que figura es que M es resistencia a compresión sobre resistencia a tracción. Es casi lo mismo. La resistencia a tracción es esta, y sigma CI
perdón, y C sub P, el vértice es esto. Vértice, resistencia a tracción. Casi lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo. Bien. Tablita para que tengan una estimación de resistencia de compresión simple de la roca intacta para diferentes calidades de macizos rocosos y tipos de roca. Y después, estimaciones, tabla para que tengan, para que después cuando estén haciendo ejercicios, tengan algunas estimaciones del valor de MI para diferentes tipos de roca, MI de la roca intacta. En ensayo de tracción simple, se hacen las fórmulas, si se divierten, hay que pelearse con la esposa para tener el tiempo que hace falta para deducir estas pequeñas cosas. No son ningún valor, pero conviene tenerlas hechas alguna vez. Así que MI, si lo vamos a expresar en función de la resistencia de la tracción, es eso. Es sigma C sobre sigma T menos sigma T sobre sigma C. Pero como sigma C es 30 veces mayor que sigma T, esto es 30 menos 1 sobre 30. Asimilable a 30, ¿no? Dentro de los errores que estamos diciendo. Así que en la mayor parte de los casos, CP es solo un 1% más que la resistencia a la tracción. El vértice es solo un 1% más que la resistencia a la tracción. Les recuerdo, de 5 filminas atrás, no voy para atrás, que Heck dijo, nada de todo eso, corten y por la mitad con un cutoff, porque ninguna roca trabaja en este rango. Así que esto que estamos diciendo, todo para poder formular, escribir el código, que el programa haga lo que nosotros queremos y no lo que quiere él, en esta zona, pero después lo vamos a cortar con una resistencia a cutoff. Bien, aquí tienen caso de Cerro Vanguardia para 3 unidades geotécnicas diferentes, Inumbrisa, Lajosa, Brechosa y Granosa, 3 unidades geotécnicas dentro del proyecto de Cerro Vanguardia que analizamos desde hace 5 o 6 años. Los puntos azules representan los resultados de ensayos traxiales. Y las líneas, negra y colorada, son las envolventes de mejor ajustes del criterio de Heck-Brown. Esto es lo que hay. Esto es lo que puedes hacer. Determinás que determinado macizo rocoso pertenece a una unidad geotécnica, lo pones ahí y sale así. Esa es la dispersión de este caso. A veces es más, a veces es menos, es cierto, pero también así en los suelos, ¿eh? Ustedes sacan 20 muestras del suelo de la ciudad de Buenos Aires y las ensayan y la dispersión no es mucho más chica que esta. Y acuérdense, todo esto todavía es roca intacta. Entonces, cuando vamos a macizos rocosos, dejamos la roca intacta y vamos a macizos rocosos, queremos que el criterio funcione y que con un único juego de parámetros nos dé un resultado, digamos, razonable. Así que estamos haciendo algo que con roca intacta daría así. No, cuando vamos y queremos estimar el comportamiento, por ejemplo, del talud que está acá, sabemos que si le ponemos un criterio de falla que sea así, va a dar mucha más resistencia que el realista, que es más o menos así. ¿Okay? ¿Y por qué queremos Heck-Brown y no Moore-Coulomb? Ahí están las líneas coloradas y azul para explicarlo. Si usáramos Moore-Coulomb, si tuviéramos triaxiales midiendo esta curva, y usáramos Moore-Coulomb y eligiéramos la tangente a esa curva por acá, y lo metemos en el programa de computadora, nos va a decir que la superficie de falla es esta. Y si viene otro diciendo, no, pará, poneme esta tangente. Y lo mete en el programa y ahora dice que la superficie de falla es esta. El modo de falla depende de en qué punto elijo yo la tangencia entre la curva y la recta. O sea, el modo de falla es un dato de entrada. Y es algo que típicamente no queremos cuando estamos haciendo ingeniería en serio, ¿no? No queremos que el resultado sea un dato de entrada. Usando un criterio en el que de alguna manera razonable cose los resultados experimentales para diferentes presiones de confinamiento, hay una razonable esperanza de que el modo de falla que resulte sea efectivamente un resultado del análisis y no esté secretamente impuesto como dato de entrada. Entonces, ahora vamos a cambiar de los parámetros de roca intacta, MI, S, a los parámetros de macizo rocoso. ¿Se acuerdan que MI era sigma de compresión sobre C sub P o sigma de compresión sobre sigma de tracción menos sigma de tracción sobre sigma de compresión? Ese número, en la última versión del criterio de Heck-Brown, va multiplicado por esto, donde el GCI, ahora le voy a recordar la filmina como es,
Y D representa el estado de daño del macizo rocoso, con esas palabras. Y el exponente este, que era 0,5, pasa a valer esto. Evalúenlo para cualquier conjunto de parámetros razonables y está entre 0,46 y 0,54. O sea, hubiéramos dejado el 0,5 y andaríamos igual de bien. Y miren el valor de S. Entonces, cuando GCI es 0, que no puede ser, pero si fuera 0, entonces es E a la 0 menos 100 sobre 9 menos 3, 10, así que es E a la menos 100 sobre 9. Y eso es ese. .00001853. Y eso es el dato que de verdad usamos sin darnos cuenta y lo metemos en un modelo numérico, sacamos un resultado, nos da un factor de seguridad de 1.385 y decimos, che, no tendremos que cambiar el talud. Y estamos haciendo eso. Quiero alertarlo sobre eso. Entonces, ¿cómo hacemos con GCI? Tenemos una pantalla que si la pantalla es touch, tocamos con el dedo y sale solito los resultados. Entonces, tocamos con un GCI y nos salió qué tipo de roca es MI. Entonces, el MB es 1.436. El S es 0.0013. Y el A, en vez de 0.5, cambió a 0.503. Un ejemplo cualquiera. Sigue y dice, y con eso puedes usar una cohesión de 1.9 megapascales y un ángulo de fricción interna de 43 grados. Muchachos, todo esto no va. Es cascada de cascada de cascada de correlación. No va. Sin embargo, es el estado de la industria. Cuando estemos haciendo estas cosas y nos dé esto, y probemos cualquier cosa entre 1 y 2, ¿no? Para ver qué da. No nos quedemos con lo que sale de este asunto. Entonces, cuando estamos escalando, salimos de la roca intacta y vamos al macizo rocoso introduciendo los efectos de continuidades y el efecto escala, entonces empezamos con que el material tenía una cohesión en laboratorio de 22 megapascales, que son los fideos, y cuando le ponemos el caldo va a 2 megapascales. ¿Alguien puede asegurarme si es 2, 2,2, 2,4 o 1,6? De 22 a 2. Imagínense la incertidumbre de semejante salto de garrocha que hay entre la roca intacta y el macizo rocoso. En definitiva, los métodos de mecánica de continuo aplicados a macizos rocosos solo tienen razonable validez cuando la escala es enorme, o sea, cuando el volumen de roca movilizado produce efectivamente rotura por la roca intacta más las discontinuidades y un comportamiento que se asimila al de un medio continuo, o en problemas más chicos, como en este caso está dibujado en frente de excavación de un túnel, cuando estamos en rocas de muy pobre calidad geotécnica en la que la plasticidad de la masa de roca puede ser razonablemente concebida como no risible, como posible. La Asociación Francesa de Túneles y Estructuras Subterráneas, en su norma, escribe lo que está acá. Entonces, habla del RMR y del Q como métodos de correlaciones y preguntan cómo es de bueno para caracterización general del macizo rocoso, cómo es de bueno para la estimación de las características mecánicas a la escala de todo el macizo rocoso. Y entonces dice, por ejemplo, acá, las correlaciones empíricas entre Q y los parámetros mecánicos y físicos están disponibles con sus incertidumbres. Y abajo, une a los dos y dicen, usen esto con cuidado. Esto está tomado de la norma. Usen esto con cuidado, sobre todo para los parámetros de resistencia. Evite correlaciones en cascadas del tipo, mido que Q, estimo RMR, con RMR estimo MIS y con MS estimo CFI. ¿Está? Es bueno el mensaje, ¿no? Es claro. Muchas veces no hay otra cosa, pero sepan lo que están haciendo. Bien, esto es Asociación Francesa de Túneles y Estructuras Subterráneas 2003. Bien, entonces dejo acá, no la repito porque ya la dije, dejo acá la filmina para que se acuerden del problema y que estén todos entusiasmados con ser parte de la solución. Y termina esta filmina haciendo un ejercicio que es un ensayo triaxial. Dentro de un rato, simulo un ensayo triaxial con el modelo de Heike Brown y las 36 combinaciones, quizás no lleguen a ser las 36 hoy,
entre diferentes valores de sigma CI, M, GCI y sigma 3 y a ver qué rango de resultados les da. En principio, tienen la fórmula, así que podrían tocar y ver, los resultados los pueden sacar en un Excel, ¿no? Lo que va a dar cada uno de los modelos. Pero sería bueno que lo prueben, a ver cómo les va en haciéndolo en Soltest. Supongo que lo podrán hacer, o no lo puedes hacer en Soltest. Disfrútenlo y hagan una mallita chiquitita de triaxial. Opcional, además de los otros 36, repitan en deformación plana, a ver si da igual deformación plana que compresión triaxial. Bien. Este fue Hecky Brown. Cuando estén trabajando, ¿estoy bien de tiempo? Sí. Cuando estén trabajando con el modelo de Hecky Brown, van a querer calcular un factor de seguridad. Probablemente por el método de reducción de los parámetros resistentes. Así que las siguientes 12 filminas hablan del método de reducción de parámetros resistentes y el criterio de Hecky Brown. Les recuerdo cómo es el método de reducción de los parámetros resistentes, porque estas filminas están todas pensadas para ser independientes, o sea, para no necesitar haber leído todas las anteriores, por eso aparece esta filmina de vuelta. Les hago acordar, uno reduce los parámetros resistentes manteniendo el estado de tensiones original, que solo se va a ir modificando, porque cuando voy reduciendo los parámetros resistentes no se va alcanzando el equilibrio. No aumento un momento volcador, disminuyo la resistencia hasta que se alcanza la falla. Salgo otra vez, y todas las veces, salgo con esta resistencia al corte y voy reduciendo los dos términos de la ecuación de resistencia al corte hasta que falla. Eso es Mol Coulomb. Ahora tengo sigma 1 igual a sigma 3 más sigma CI por M sigma 3 sobre sigma CI más S a la A, que son funciones de GCI y D. Y ahora cambio color a verde, escribo SSR y le pregunto, ¿dónde lo pongo? Ahí, ¿dónde quieren que lo ponga? ¿Abajo de la M, al lado de la S? ¿Dónde quieren que ponga esto? Porque en el modelo de Mol Coulomb es muy simple, ¿no? Va abajo de la ecuación y va abajo de la tangente de phi. Porque va a reducir la resistencia al corte. O sea, si SSR vale 2, la resistencia al corte que estoy usando es la mitad del original. ¿Qué hago acá? ¿Dónde divido? Podría ser universal la respuesta. Hay una por programa. Entonces, Hecky Brown y el modelo de reducción de los parámetros resistentes. Con Mol Coulomb la cosa es simple, porque estoy simplemente reduciendo la resistencia al corte, que es lo que todos esperamos. Pero Hecky Brown no tiene parámetros de resistencia al corte, es otra cosa. Entonces no hay un criterio de reducción claro en principio. Entonces, solo si Hecky Brown lo expresáramos como Mol Coulomb con phi de P, volvemos a rescatar una tangente de phi, que será función de la presión, pero es una tangente que donde la V la dividís, no hay ningún problema, y podemos recuperar el concepto de reducción de parámetros resistentes. Pero si no, no es claro. Por ejemplo, FLAC lo que hace es, tiene la línea punteada negra, representa al modelo de Hecky Brown. Este es el Mol Coulomb tangente en ese punto. Y entonces calcula para cada punto el Mol Coulomb equivalente al criterio de Hecky Brown y a cada uno de esos los va reduciendo. O sea que va reduciendo este parámetro, esta ecuación la baja y esta, como es tangente del ángulo, lo baja, entonces la colorada es la línea tangente azul reducida. Y créanme que para entender qué hace esto, tenés que probar y leer el manual, leer para atrás, googlear. No es obvio, y eso es lo que hace este bendito programa. ¿Qué hace Phase2? Que ahora se llama RS. Define una resistencia al corte reducida, tau reducido, como tau de falla sobre SSR, donde tau de falla es esto. Y entonces ahora reduce la resistencia a la compresión sigma por SSR. Recuerden que eso es, en principio, un error conceptual. Perdón, tengo que hacerlo de vuelta. Si esto es sigma y esto es tau,
y esto es la resistencia a la compresión simple, dividir por 2 la resistencia a la compresión simple es traerla acá. Y eso no tiene nada que ver con dividir por 2 la tangente del ángulo este. Cuando hacen esto, confundieron SSR con FOS en la formulación. Y para calcular los valores de M reducido y S reducido que hacen esto, lo que hacen es la minimización del residuo entre la resistencia a la tracción y la resistencia normal, y la tensión normal máxima de la malla, busca el punto que tiene el sigma de compresión más grande y minimizan un residuo. Con lo cual terminan con una función que yo comprobé en la versión que usé hace mucho tiempo, comprobé que depende de la malla, de manera que si uno calcula, o calculaba hace unos años, este talud da un cierto coeficiente de seguridad y este talud da un coeficiente de seguridad distinto. Por supuesto, en los dos taludes el modo de falla era este. Porque para hacer la cuenta y estimar los valores de M y S, usa la tensión de compresión máxima en la malla. O por lo menos hacía esto la única vez que lo probé y hubiera espantado. ¿Cómo es en Plaxis? La implementación es Plaxis. La función de prudencia de Hecky-Brown se reescribe de una manera muy parecida a Mohr-Coulomb con phi de P, porque esto sería sigma 1 más sigma 3 por seno de phi de P, pero en vez de hacerlo de P, lo hacen de sigma 3. La función está acá. Calibra un ángulo de fricción interna tangente otra vez con esta función, es otra vez la tangencia, y se obtiene aquí una fórmula que se minimiza la fórmula para que este eta, ¿dónde está este eta? Vaya a parar acá y llegar al equilibrio. Nunca lo pude reproducir yo en Excel, así que no sé bien qué hace. Pero lo que hace es, por decir lo mínimo, oscuro. Así que tenemos gris, marrón y violeta. No hay nada claro acá. Y ahora, ¿qué pasa si hacemos Mohr-Coulomb con phi de P? Hecky-Brown como Mohr-Coulomb con phi de P. La implementación de Hecky-Brown como Mohr-Coulomb con phi de P permite el empleo de la definición clásica de SSR, con lo que CP, el punto del cual vamos a ir achicando la cosa, es constante, siempre el mismo, y phi se reemplaza por phi de P. ¿Cuál es la inteligencia de esto? Es que si yo tengo un material que tiene 6 phi y lo prolongo hasta aquí, este punto se llama CP. Y si a este material yo le aplico un SSR de 2, ¿qué es lo que voy a hacer? Reducir a la mitad la cohesión y reducir a la mitad la tangente de phi. O sea, pasa por el mismo CP. ¿Está? Ok, entonces lo que vamos a hacer es, salimos con la parábola de Hecky-Brown y la vamos bajando la parábola sin tocar el origen. Eso es todo. Entonces, si lo hacemos así, salimos con un resultado que es comparable con neurocódigo. Acá le pedí a Alejandro Kerguelen, que está acá sentado acá atrás, y a quien puede consultar, que haga este ejercicio. Que lo haga en RS, en FLAC, en Plaxis usando el Hecky-Brown de Plaxis, y en Plaxis usando un Hecky-Brown escrito por nosotros como Mohr-Coulomb con phi de P. Entonces, la primera lección, SSR no es intuitivo, no es lo mismo decir un SSR de 2 que decir que la resistencia a la compresión original dividido a la reducida es 2. Son cosas totalmente distintas, primero. Y segundo, para el modelo de Hecky-Brown, 3 programas dan 3 resultados diferentes para el mismo factor de seguridad de la misma probeta ensayada con presión simple. No estamos hablando de un talud, de un túnel, ¿eh? Es una probeta con presión simple y no logramos un único factor de seguridad entre todos estos. Así que si aplicamos para unos ciertos parámetros, si aplicamos una tensión de 40, 80 o 180, tenemos diferentes porcentajes de la resistencia a compresión simple. Es un ensayo de compresión simple. Tendría que andar bien como porcentaje de la resistencia a la compresión simple. En Phase 2 da 2,59, en FLAC 2,66, en Plaxis 2,52.
y en la otra versión de Hecke-Brown, que es con Morculon como phi de p, da 250. Estudiando la matemática, le creo más a nuestra formulación, la interna, la que está en la columna de la derecha, que a cualquiera de las otras. A medida que uno está más cerca de la rotura, sí, ya todos dan más o menos lo mismo. Cuando la reducción es relativamente chica, todos los métodos andan bien. Pero cuando el SSR, el factor de seguridad es grande, empiezan a separarse y significativamente. Pero además, escribir bien Amor Coulomb como phi de p tiene ventajas numéricas. Lo que está acá a la izquierda, acá, son los pasos que hace lo que hace Plaxis para calcular el factor de seguridad con el criterio de Hecke-Brown. Prueba, sube, baja, sufre, tortura, sube, tortura, y da un montón de pasos. Con Hecke-Brown, escrito como Amor Coulomb con phi de p, 4 pasos y terminó. En el manual de RS dice que si van a calcular un factor de seguridad con Hecke-Brown, pongan por lo menos 500 pasos. Está en el manual, 500 pasos. Entonces, escribir Hecke-Brown como Amor Coulomb con phi de p, o sea, hacer que no tenga doble curvatura el modelo, es robusto. Ahí se ve en el gráfico de arriba los resultados para las 3 tensiones en las que se evaluó, tensiones aplicadas en lo que se evaluó, y se ve clarito, ¿no? La línea recta es, digamos, integrado de una cierta manera por nosotros, la línea que sube y baja que parece un electrocardiograma es el original de Plaxis. Esto que está dibujado acá son los primeros 10 pasos del modelo implementado como Amor Coulomb con phi de p. Y acá les dejo, ¿empezó a mover? Bien. Y acá les dejo un video que está hecho y que está grabado y está subido a la página, en el que Alejandro explica, está grabado, está el audio de este video, no acá, pero está en la página, ¿no, Alejandro? Sí. En el que explica las diferentes, digamos, el efecto de los diferentes parámetros y cómo es el resultado de la modelación de este comportamiento en los diferentes software. Así que acá tenemos, este es Face2, que es el nombre que tenía RS. ¿Qué pasa con mi pantalla que no se mueve? Bien. Ahí está el ensayo en Face2. Esto va a durar un par de minutos. Corrió. Evidentemente, esta es muy eficaz. Muy eficaz. También FLAC 2, ¿no? Este también es FLAC 2D. La misma cosa. Este también era muy rápido para correr, ¿no? Hay gente que me está escuchando que tiene un FLAC instalado en algún lado. Los invito a que hagan este ejercicio en FLAC, no en Plaxis ustedes. Hay gente que tiene acceso a una RS. Los invito a que hagan ejercicio y sería muy bueno que nos mandaran por mail un par de resultados para enriquecer esta clase, porque en esta clase se nota que tenemos 20 años de experiencia usando Plaxis y que usamos FLAC y RS2 mucho menos, digamos, por lo menos yo. Acá en la oficina hay gente que los usa con frecuencia, pero yo personalmente los uso menos. De manera que información de otra que pudieran aportar ustedes haciendo este ejercicio en otro software que no fuera Plaxis, sería muy bienvenida. Y eso, por supuesto, no los libera de hacerlo en Plaxis también, ¿no? Bueno, vamos a esperar acá. Ahí prendió Plaxis. Bien, ahora en esta parte del video lo que vamos a ver es la corrida con el modelo de Plaxis, el modelo de Hecke-Brown implementado en Plaxis, y lo mismo con el modelo de Hecke-Brown implementado por nosotros como Amor Coulomb con phi de p. Todo esto que está pasando, estos clics que están pasando, tienen audio en la versión que pueden encontrar en la web. Sería bueno, Nico, que les mandes el link a este video en particular. No tengo desde acá manera de acceder a avanzarlo, digamos. Uy, ¿lo rompí?
Sí, lo rompí, soy un estúpido. Prometo arreglarlo. Dígame cuando vean mi mouse moviéndose por la pantalla, por favor. Ahí. Voy a ir acá. Está corriendo uno. Está nuestra versión. Sí. Y ahí contesto. Y ahí están corriendo juntos, a la izquierda y a la derecha, las dos cálculos de factor de seguridad del mismo problema, en el mismo programa, en dos pantallas separadas, con dos implementaciones diferentes de Heike Brown. Pero en una, el factor de seguridad converge en 4 pasos y en la otra sigue oscilando al final de los pasos que les demos. Decime. Andrés Barrero pregunta ¿por qué se usa más de un elemento en FLAC? Y si daría lo mismo si se usa solo un elemento. Es un punto de Gauss, en principio tendría que dar lo mismo. Pero sí, es un punto de Gauss, ¿no? O sea, no es un punto de Gauss, en FLAC es una zona. En principio tendría que dar lo mismo. No sé por qué pusimos uno. O sea, lo hizo Alejandro, habrá elegido 8. Sí, en principio tendría que dar lo mismo. Porque el bendito FLAC es una deformación constante. Esto es un estado de deformación constante para el punto. También tendría que ser posible hacer uno solo en Plaxis o RC2. Pero como hace triángulos, digamos, menos de 2, difícil. Bien. Terminó el video. Entonces, ya tenemos material. 6:30, puedo seguir un poquito más. Ya tenemos material para hacer los ejercicios y practicar a Heike Brown y calcularle factores de seguridad. Vamos ahora a pasar a modelizar anisotropía en los macizos rocosos. Miren el gráfico, esto es una foto de un cerro al lado de una ruta. Ustedes no pueden esperar que ese material tenga la misma resistencia en todas sus direcciones. Los macizos rocosos son siempre o casi siempre anisotrópicos. Para empezar, no son continuos. No son medios continuos. ¿Le vamos a aplicar mecánica del continuo? De acuerdo, si no hay más remedio, pero sepamos que cuando lo hacemos tenemos que ponerle propiedades resistentes que dependen de la escala del problema. Recordemos los conceptos de isotropía, anisotropía y ortotropía. Entonces, aquí tenemos abajo una foto de cerca de unas intercalaciones de lutitas y grahuacas que había en el aliviadero de la presa Los Caracoles. Lo que se ve son las lajitas. Esas lajas cuando se caen se recortan y se ponen como, cuando son de buena calidad, se ponen como pizarra en el techo de las casas. Así están naturalmente y nos indican claramente que hay direcciones preferenciales de comportamiento en estos macizos. Vamos a hablar de isotropía cuando las mismas propiedades mecánicas ocurren en todas direcciones, por ejemplo, una roca ígnea intacta, o sea, un adoquín, o ortotropía cuando haya 2 o 3 ejes ortogonales de simetría, como ocurre en algunas rocas sedimentarias, como las de la foto abajo, o anisotropía cuando tenemos propiedades diferentes en todas direcciones. ¿Cuáles son las estrategias de modelización de la anisotropía? La primera es como medio continuo. Entonces nos aparecen funciones de fluencia que están distorsionadas y ya ahora no es sigma 1, sigma 2, sigma 3, sino sigma X, sigma Y, sigma Z. Están orientadas respecto de las direcciones de anisotropía. Así que este gráfico ahora ya tiene orientación espacial y notan que está dando el mismo comportamiento máximo isótropo que anisótropo acá, pero acá tenemos una cierta resistencia si fuera isótropo y más reducida aquí porque es anisótropo. Y después están los modelos isótropos a los que se le agregan superficies preferenciales de deslizamiento o directamente los modelos discontinuos en los cuales no estás haciendo mecánica del continuo y tenemos casos como estos en los que el programa lo que hace es estimar los bloques, la cinemática de los bloques y permite estimar cuánto material se derrama, por ejemplo, en esta berma. Esto creo que está hecho con este software. Bien. Les recuerdo el carrito. ¿Se acuerdan del carrito? Cuando empezamos a hablar de plasticidad. Si tenemos mecánica del continuo y anisotropía, vamos a tener que incorporar funciones de influencia que representan
las direcciones preferenciales de fluencia inducidas por el comportamiento anisotrópico. Si se acuerdan, un bloquecito apoyado sobre la superficie de la mesa tenía una función de fluencia que es el cono de Drucker-Prager. Acuérdense que esto ya no eran tensiones, eran fuerzas, ¿eh? Es un cono en el espacio de fuerza horizontal en X, fuerza horizontal en Y y fuerza vertical, que es el peso. Pero si el carrito tiene ruedas, entonces en una dirección tiene mucha menos resistencia que en las otras. Igual que una roca que tiene una fractura. En la dirección de la fractura tiene mucha menos resistencia que en las otras direcciones. En Plaxis y FLAC existe un modelo, creo que en RC2 también, pero no en los software 3D, pero en Plaxis 2D y en FLAC 2D existe un modelo que se llama Jointed Rock y que en realidad lo que representa son funciones de influencia que están caracterizadas exclusivamente por plasticidad en direcciones prefijadas. Entonces, si tengo un cubito y le voy a aplicar el modelo Ubiquitous Joint o Jointed Rock o falla difusa direccional, entonces va a haber una dirección que podría ser esta, en la que el material tiene menos resistencia que en las demás. Pero esa menor resistencia es para cualquier plano en este bloque. O sea, separados 1 centímetro, todos los planos en esta dirección tienen la misma resistencia que es menor que en las otras direcciones. O sea, esto no tiene en cuenta que hay una fractura cada 2 metros o una fractura cada metro. Solo hay una dirección de mecánica del continuo en la que hay una resistencia menor, pero no está indicada la distancia entre discontinuidades porque es un modelo continuo. Entonces, si hacen el ejercicio de un cuadradito y le hacen lo hacen con el modelo Jointed Rock, estas líneas son gráficos para que se entienda la dirección más débil, no se ven en la malla. La malla es perfectamente celeste y uniforme. Si le ponemos las plano de debilidad horizontal y lo cargamos, falla de esta manera. Pero en realidad, si hacemos un zoom acá, tenemos esto. No ha fallado por acá. Solamente tiene un escalón y una deformación elástica concentrada. En cambio, si hacemos aquí, tenemos un plano y el otro sí falló. Acá hubo plasticidad, acá hay concentración de deformación elástica en este modelo. Si inclinamos 45 grados, para 30 grados, lo que sea eso, tenemos este comportamiento. Siempre para el mismo estado de tensiones, pero solamente inclinando la dirección de las juntas embebidas, de las discontinuidades embebidas. Ese modelo fue extendido recientemente para incorporar también algo de plasticidad dentro de fuera de la dirección de falla. Así como está dibujado, en cualquier dirección que no sea esta, no puede haber plasticidad. Es elástico lineal. Con la extensión de agregarle al resto de la masa simplemente Mol Coulomb, entonces vamos a tener direcciones preferenciales, pero podemos tener plasticidad por Mol Coulomb en las otras direcciones. Este converge cada tanto y tranquilo, anda bastante mal. Pero bueno, lo van a comprobar ustedes. El ejercicio va a hacer que reproduzcan este resultado con discontinuidades embebidas. Estamos haciendo ejercicios simples para macizos rocosos. No tiene sentido hacer todo un talud de vuelta como el trabajo práctico de suelos en roca, porque la verdad que la única diferencia es entender Hecky Brown y entender en este caso discontinuidades embebidas. Prueben, háganlo, fíjense que bien converge y así aprendemos todo cuál es la potencia real de este modelo. Ya les di 2 ejercicios. Y ahora la última de las... Perfecto. La última de las presentaciones de hoy, modelización de discontinuidades explícitas. Son discontinuidades que vamos a poner en la malla. Ya no es, como recién, una dirección en la matemática del modelo que nos indica por dónde va a fallar, pero la malla se veía todo de un solo color. Ahora la discontinuidad aparece como una línea en la malla. Entonces, las discontinuidades explícitas
son superficies predefinidas en el modelo con propiedades resistentes propias. Entiendan que estas discontinuidades pueden tener cohesión y fricción, pero están predefinidas. No estamos haciendo mecánica de fractura. No es que tenemos un elemento finito continuo y que bajo un estado de tensiones le aparece una fractura o un salto en su campo de deformación o un salto en su campo de desplazamiento. En la mecánica de continuo que estamos enseñando en este curso y que usamos industrialmente, no hay ese tipo de formulaciones. Con ellas no estoy familiarizado con el uso industrial de esas formulaciones que por supuesto existen académicamente, ¿no? Bien, en estas superficies predefinidas tiene la ventaja de que cuando uno conoce dónde hay una falla, le pone una raya en el modelo y ya la reproduce. O sea, la estructura queda bien caracterizada. Si la línea está en un cierto punto, la discontinuidad va a aparecer en ese punto y no promediada dentro de la masa del medio continuo. Y permite ablandamiento, porque cuando uno tiene una superficie, no un volumen, que ablande, eso no genera los problemas numéricos que tiene ablandamiento en el diagrama sigma epsilon. O sea, ablandamiento en el diagrama sigma delta, desplazamiento, no es lo mismo que de ablandamiento en el diagrama sigma epsilon. Desventaja, requiere que le hagamos una caracterización mecánica detallada discontinuidad por discontinuidad, que igual hay que hacerlo para hacer las cosas seriamente. Y la modelización, hacer que funcione y que converja el modelo es difícil si la superficie no es un plano, sino que es una cosa curva y tiene puentes de roca. O sea, discontinuidades que si pudiéramos abrir las dos, veríamos que no son continuas, que tienen sectores donde la roca está soldada de un lado al otro y que tienen curvatura, o sea que son superficies alabeadas. Los parámetros de resistencia de las discontinuidades dependen de la fricción del mineral, de la rugosidad de las discontinuidades, de su ondulación, alteración de la superficie, o sea, cómo es la roca de la pared de la discontinuidad comparada con la roca intacta del interior de la masa de roca, los puentes de roca, que ahora voy a explicar un poco mejor lo que son, y del relleno. Entonces, otra vez, esto es el comportamiento tau tensión delta desplazamiento, no es tensión de formación, es tensión desplazamiento en un plano determinado y que nos permite determinar una resistencia pico y una resistencia residual. Y esta resistencia pico y residual la vamos a interpretar como una cohesión y fricción para la resistencia pico y cohesión igual 0 y una fricción residual para la resistencia residual. Naturalmente, si yo saco una muestra de una discontinuidad, la llevo al laboratorio y la ensayo, una cosa de 30 por 30 centímetros, es difícil que eso sea exactamente representativo de una discontinuidad que puede tener cientos de metros largos. Otra vez, esos son los fideos, aparece otro caldo, y hay un montón de fórmulas para escalar las propiedades de medidas en pequeña escala de una discontinuidad y convertirla en propiedades estimadas de las discontinuidades a escala del macizo. Por ejemplo, el modelo de Barton-Bandis dice que la resistencia al corte de una cierta discontinuidad es igual a la tensión normal por la tangente de phi. Pero miren lo que es phi. Phi es el ángulo de fricción residual que podemos medir en el laboratorio de la discontinuidad, más un término que se llama JRC sub n, por el logaritmo de esto que se llama JCS sub n sobre la tensión normal. Esta tensión normal es la misma que esta. Tiene alguna lógica. ¿Qué es este JCS? Es la resistencia a la compresión simple de la roca en la pared de la discontinuidad. Si la roca en la pared de la discontinuidad está sana, su resistencia a compresión simple es igual a la resistencia a compresión de la roca. Pero capaz que está alterada, está meteorizada. Entonces la resistencia a compresión simple de la roca que está en la pared es menos que la que está dentro. Eso es una cosa. Y después esto es un índice de rugosidad. Ese índice de rugosidad nos permite elegir un valor. Estos son 10 centímetros, tomamos 10 centímetros y si se ve así, elegimos un índice de rugosidad de 10. Lo ponemos acá. Después multiplicado por la longitud de la discontinuidad que estamos mirando sobre la longitud sobre la que medimos los 10 centímetros, lo elevamos a la 0,02 de este número y acá nos queda, por ejemplo, no sé, 3.68521 o entre 2 y 5.
Y otra vez, y ahora a escala de una discontinuidad, estamos repitiendo la sopa con mezcla de fideos y caldo. Incluso para el ángulo de fricción interna residual, que habría que poder medirlo en un laboratorio, se estima como el ángulo de fricción de las superficies pulidas más una función, que fíjense que esto está en grados, ¿eh? Así que como esto es adimensional, este 20 son grados, el radio de rugosidad sobre lo que sería el radio de ondulación de la discontinuidad. Creo, porque esto lo leí hace mucho tiempo y no ocupo mucho de mi memoria en este tipo de cosas. Bien, digamos algunos gráficos para estimar esto mismo. Cuando la discontinuidad tiene puentes de roca, o sea, cuando tengo una discontinuidad que se interrumpe y que continúa, este puente de roca le aparta algo parecido a una cohesión, a la discontinuidad. Si yo tengo esta discontinuidad corta y sigue esta discontinuidad, y más arriba tengo esta discontinuidad corta y sigue esta otra discontinuidad, alguien puede tentarse a pensar que cuando yo tiro así, lo que voy a lograr es que se corte esto y se desplace uno respecto de la otra, rompiendo esos puentes de roca. Y algún otro va a decir, no es eso lo que va a pasar. Se va a cortar a tracción por acá, que también podría ser. Los dos modelos son posibles y para los dos hay una formulita. Y ahí está la fórmula escrita, para arriba la fórmula de Jennings para falla alineada y abajo la fórmula de Cording y Hamil para falla escalonada. Están llenas de... Diviértanse buscando los detalles, está en la información en la filmina. Y acá está este trabajo de Prudencio 2007, que es fantástico, y por eso lo traigo. Mauricio Prudencio es un hombre que trabaja, es profesor ahora, creo que en Cochabamba, en una de las universidades en Bolivia. Y lo que hizo fue un montón de cuadrados de mortero de arena con cemento y agua, y los fabricó, y cuando estaban enfraguando, con una espátula les hizo tajos, o sea, le clavó la espátula formándole fracturas inducidas en diferentes espaciamientos, direcciones y con diferentes longitudes de puente de roca. Y las diferentes cosas que estudió son desde el S1 hasta el S11, todas estas que se ven ahí. Y empezó a validar, y acá tienen los resultados. Entonces, para esta orientación respecto de las tensiones principales, terminó generando una conexión, como hubiera dicho Jennings. Para otras direcciones generó las otras, o sea que las dos son posibles, hay que probar las dos y ver cuál da menor. Y encontró que había ciertas direcciones en las que el mortero le saltaba para arriba. Claro, pobre hombre, el tipo tenía un plato de mortero con las discontinuidades y lo apretaba de izquierda a derecha y de arriba para abajo. Pero la cara de donde saca la foto está libre de tensiones. Ese es sigma 3. El hombre estuvo ensayando sigma 1 y sigma 2 y le andaba bien, mientras en el plano sigma 1, sigma 2, pero debilitado, la resistencia era menor que el sigma 1, sigma 3 de la roca intacta. Pero cuando en el plano sigma 1, sigma 3, que es el de falla, de la roca intacta daba más o menos lo mismo que el sigma 1, sigma 2 debilitado, simplemente le saltaba para arriba todos estos ladrillos y el ensayo le andaba mal. Aquí tenemos sus conclusiones, es muy lindo trabajo. Ahí tenemos sus conclusiones en la que hay diferentes tipos de modos de falla en función de las orientaciones de estos ángulos, de la longitud del puente de roca, ¿qué hice? De la separación entre las discontinuidades. Lo introduzco porque creo que es lindo que sepan que esto existe y que tengan una estimación de cómo puede funcionar, pero en definitiva nosotros lo único que podemos hacer es poner rayitas en una malla y procurar que nos dé como les dio a este hombre Prudencio. El único programa que tiene esto armadito funcionando bien es RC2, que se llamaba Phase2 antes, y tiene capacidad para incluir de 1 a 3 familias de discontinuidades, a que le pueden poner en cada discontinuidad el criterio de Moore-Coulomb o el de Burton-Bandis. Se puede hacer una distribución determinística o estadística de las propiedades mecánicas de las discontinuidades. Y entonces como datos de entrada tiene la orientación, la longitud de cada discontinuidad, su persistencia, o sea, si es continua la discontinuidad o si tiene puentes de roca,
el espaciamiento y el offset, o sea, hasta qué punto esto está alineado o no con esto. Determinístico paralelo, paralelos y estadística, juntas cruzadas, Bechet, Veneciano y Voronoi. Voronoi, mucha gente jugando a modelar hormigón, hace la teselación de Voronoi. Bueno, estas cosas están todas disponibles en RS2. Prudencio y Ormazábal en el 2011 hicieron la validación de RS2 con los datos de la tesis de Prudencio 2007. Ya tenía los resultados experimentales y comprobó cómo funcionaba. Y la verdad es que funciona. Digamos, la matemática increíblemente funciona. Uno imagina que estos puntitos jamás podrían tener la... ¿cómo es? La precisión. Bueno, ocurre que cuando entras a mirar la malla de este hombre, para lograr que esto funcione, ¿ven cada crucecita de estas? Viene siendo un punto de Gauss. O sea que entre acá y acá hay como 40 elementos. Capaz no 40, capaz solo 20. Pero estamos hablando 20 elementos en el puente de roca. Ahora imagínense un talud así, ¿no? Sí. Pregunta así. Perdón. Me llama la atención RS2 es estado plano. Sí. Y lo compararon con un ensayo biaxial, digamos. Sí. Tienes la suerte de que la resistencia... la pregunta es buena. La contesto despacio. En un estado... No, contesto despacio si logro que esto ande. En un estado biaxial, sigma 3 es esta, sigma 2 es esta y sigma 1 es esta. Si la roca fuera intacta, si el material fuera intacto, estaríamos en el caso del carrito del cono. Y sin ninguna duda, el modo de falla sería así. Y saltaría para afuera, que es lo que le pasaba a veces. No funciona el andú. No solo no funciona el andú, sino no fue tan grave. Pero voy a volver ahora. Ahora me quedo colorado. Pero si yo en el plano le hago daño, y le hago suficiente daño, entonces el modo de falla sigma 1, sigma 2 del carrito con ruedas, y esta es la dirección de las ruedas, es más desfavorable que el modo de falla sigma 1, sigma 3 que va por fuera. Entonces, con suficiente cantidad de daño en el biaxial, en el plano, por decirlo, por hacer la analogía, rueda por la rueda. El carrito se mueve por las ruedas en vez de romper en plasticidad. Pero en principio tenés razón. Como esto no tiene confinamiento, ¿por qué no rompe para afuera? Y porque le metió muchísimas veces la espátula. Si le pone pocas veces la espátula, efectivamente rompe para afuera. Y esto es efectivamente deformación plana. Anda a saber qué módulo de Poisson usó, qué tensión normal le quedó a esto, pero no nos importa, porque como era Mort-Coulomb, ignora completamente el asunto, así que la combinación de errores que termina dando un resultado gráficamente correcto. Y acá tenemos entonces por lo menos una indicación de cuántos puntos de Gauss. Con 16.300 elementos se puede modelar un ensayo biaxial de 50 centímetros por 50 centímetros. También con menos elementos, acá estaban validando, digamos, pero en todo caso sepamos que esto existe. Claro, tenemos algunos problemitas de unicidad de solución y convergencia. Aquí nos pasó en el 2017, este muchacho que no conozco personalmente, quizás lo conozco y si está escuchando te pido disculpas, escuchó uno de mis videos y hizo el ejercicio. E hizo esto, y me manda el mail. Me dice, ingeniero, hizo un factor de seguridad y me dio muy bien, pero después vi su video y le agregué algunas discontinuidades y se me cayó. Después le puse menos y anduvo bien. ¿Y qué le parece a usted? Y lo primero que me pareció que le contesté que la malla es chica, ¿no? Que si estamos calculando el factor de seguridad de esto, nosotros no queremos un factor de seguridad que corte acá. Para empezar, la malla es chica.
Que no es lo que me estaba preguntando naturalmente, ¿no? Después, que no creo que haya alguna manera de que se puedan cruzar todas esas discontinuidades así de semejante manera y que la matemática de cada uno de esos cruces sea creíble en RC2. Yo me tiene que mostrar el código línea por línea para yo creer que esto llegue a algún lado. Y después, si ustedes hacen un zoom, noten la línea esta quebrada que representa el nivel freático, que genera un estado de poro-presiones no convergido. ¿Dónde vieron una línea recta así inclinada que no es el resultado de un cálculo? Está puesto clac, 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 clac. Hay gente que hace estas cosas y termina controlando el factor de seguridad que le daba. La napa freática no estaba equilibrada y le terminaba dando con flujo un factor de seguridad de 0,49 con esta cantidad de fracturas. La persona que lo hizo tenía un RC2, estaba en una mina, a cargo de un talud real, tenía el agua, veía el agua aflorar, hizo un trabajo razonable, siguiendo el manual y siguiendo lo que podría ser una buena práctica, pero o considero todas las fracturas, o considero solo unas pocas, pongo el agua de una cierta manera y puedo llegar a factor de seguridad entre 3,2 y 0,5. Así que el uso de estas técnicas para problemas de macizos rocosos que vienen trayendo tanta acumulación de correlaciones, ajustes empíricos, bueno, convierta esto en una herramienta como podría ser un estetoscopio para un médico, ayuda, es bueno tenerlo, puede ser indispensable, pero si te que hacer cirugía necesitas más herramientas. La mecánica computacional es como cirugía, con un estetoscopio y un hacha no se puede hacer. Bien, ejercicio. Un talud con discontinuidades explícitas. Aquí otra vez tenemos el material y queremos, resolverlo. Aquí tenemos la geometría, los materiales, los valores de las discontinuidades. Y esto es lo que nos da en Plaxis, si le ponemos estas dos opciones. Esto es Plaxis. Esto es UDEC, esto fue hecho en el 2012 en un seminario interno que hicimos similar a esto, y vemos también otra manera de modelizar discontinuidades, pero ya no es mecánica de continuo, y acá pueden ver esa técnica, la de UDEC, llevada a la escala de un rajo minero. Termino con el concepto de Discrete Fracture Network, que sería la idea de tener juntos una formulación continua que permita generar y propagar fracturas con familias de fracturas preexistentes generadas con algún método estadístico, que puede ser desde hacer hasta orientadas, pero recuerden, es la combinación de familias de fracturas con una formulación, una matemática del modelo numérico que permite la generación de fracturas. En particular, esto es Discrete Element más familias de fracturas como discos. Eso se usa, aquí tenemos unos modelos de FN aplicados a bloques en la clave de túneles, y esta es la familia de fracturas asumida para ese cruce, y estos son los bloques potencialmente inestables. Da una idea de dónde están. Uno va a poner pernos en todos lados, pero tiene una idea con esto, el potencial tamaño de los bloques con los que tiene que tratar, lo que te permite elegir la longitud y separación de los pernos. No vas a poner un perno solo abajo del bloque, porque para cuando vas a poner el perno ya te pegó en la cabeza. Pernos se ponen sistemáticamente. Esto es lo que nos permite poner pernos de 3 metros cada 250 por 250 de FIDAL 25. Y no el doble o la mitad. Pero no nos dice dónde está el bloque, porque esto es una distribución estadística probable de familias de discontinuidades. Y otra vez vamos al problema de la interpretación de los resultados. Tenemos el mismo juego de parámetros, y esto es FLAC, si ponemos todo dentro del macizo rocoso, el factor de seguridad de nuestro talud es 1,65. Pero si usamos el Ubiquitous Joint, entonces el factor de seguridad es 1,17. Y si queremos hacer Discrete Fracture Network en FLAC, o sea, discontinuidades puestas estadísticamente, pero como es FLAC, no abre nuevas discontinuidades, el factor de seguridad es 0,97. En este caso se cae todo el cerro, en este caso solamente converge mal y se cae esta cuñita, como está verde con verde se ve esta cuñita que está ahí,
Y en este caso se rompe por la base. ¿Cuál es verdad? Ni Flack lo sabe, ¿eh? No hay manera. Y los datos de entrada son siempre los mismos, solo que en algún caso las discontinuidades se usan para calcular un Q o un GCI y se mete dentro de Hecky-Brown. Y en otros casos, algunas discontinuidades se dejan aparte y se ponen en la malla. Deberían dar parecido, dan terriblemente diferentes. Acá hay un modelo, esta filmina a mí me suena comercial. Acá hay un modelo en el cual se ve el desarrollo de un software que hacia el año 2010 prometía como que iba a ser la revolución que terminaba el problema, Slope Model, que era una combinación de UDEC y PFC, pero estamos a 2019 y por lo que yo entiendo todavía esto no está en la calle, esto no está funcionando. Entonces, esto que con el tiempo se termina convirtiendo en esto, es el esfuerzo que Itasca, los desarrolladores de Flack, han estado haciendo y creo que siguen haciendo para integrar fracturas de escala macizo en un análisis más similar al de mecánica del continuo. Si no hay consultas, nos hacemos un break y empezamos con la parte práctica. Les prometo grabar o usar la grabación que ya tenemos de rasgo de Cerro Vanguardia y de interacción rasgo-estructura para que tengan completo esto, pero con esto que hicimos acá, damos por terminado el capítulo de plasticidad perfecta. A ustedes les queda hacer los ejercicios de Hecky-Brown que están puestos acá y de juntas difusas, hoy, mañana o el jueves que viene, y el viernes que viene empezamos con plasticidad con endurecimiento. ¿Me consultas ahí en la...? Muy bien, gente. Buenas noches a todos. Buen fin de semana. A las personas que están del otro lado, por favor, si nos pueden escribir por el chat quiénes van a hacer que usen las computadoras virtuales para abrir solo las computadoras necesarias y optimizar el tema ese, se los agradecemos.